Capítulo 23. La Ley General de la Acumulación Capitalista. Parte 2. Los obreros que trabajan en la extracción de bulla y en otras minas se cuentan entre las categorías mejor pagadas del proletariado británico. ¿A qué precio compran su salario? Ya hemos tenido ocasión de verlo en otro lugar de esta obra. Echemos ahora una rápida ojeada a sus condiciones de vivienda. Generalmente, el explotador de la mina, ya la explote como propietario o en arriendo, construye una serie de cottages para sus hombres. Los mineros reciben casa y carbón para quemar gratis. Es decir, que estos suministros forman una parte del salario abonada en especie. Aquellos a quienes no se puede alojar así perciben 4 libras esterlinas al año, en concepto de indemnización. A los distritos mineros afluye enseguida un gran contingente de población formado por los mineros mismos y por los artesanos, tenderos, etc., que se agrupan en torno suyo. Como dondequiera que la densidad de población es grande, en estos distritos la renta del suelo es elevadísima. De aquí que el patrón minero procure reunir en la boca de la mina, en la menor cantidad de terreno posible, el número de cottages indispensable para empaquetar en ellos a los mineros y a sus familias. Al abrirse nuevas minas en aquellas inmediaciones o ponerse en explotación otras abandonadas, aumenta el embotellamiento. En la construcción de cottages, solo hay un punto de vista: abstención, por parte del capitalista, de todo desembolso de dinero que no sea absolutamente imprescindible. Las viviendas de los mineros y de otros obreros que trabajan para las minas de Northumberland y Durham, dice el Dr. Julian Hunter, son tal vez, por término medio, lo peor y más caro que Inglaterra tiene en gran escala, en materia de viviendas, si se exceptúan algunos distritos semejantes de Monmouthshire. La malísima calidad de estas viviendas estriba en el elevado número de personas que viven en una sola habitación, en las reducidas dimensiones de los solares en que se levanta una masa enorme de casas, en la escasez de agua y la carencia de retretes, en la tendencia, muy frecuente, a construir unas casas sobre otras o a distribuirlas por flats, de modo que los distintos cottages formen pisos situados verticalmente unos encima de otros. El patrono trata a toda la colonia como si, en vez de morar allí, acampase cumpliendo las instrucciones recibidas, dice el Dr. Stevens. He visitado la mayoría de los grandes pueblos mineros de la Durham Union, con contadísimas excepciones, de todos ellos puede decirse que carecen de todo lo necesario para salvaguardar la salud de sus habitantes. Los mineros se contratan, pound, palabra que, al igual que bondaje, procede de los tiempos de la servidumbre de la gleba, todos con el arrendatario, lessee, o dueño de la mina por 12 meses. Si alguno deja traslucir su descontento o molesta de cualquier modo al vigilante, viewer, este pone una marca o una nota junto a su nombre en el cuaderno de vigilancia, y el obrero es despedido al expirar el año. No creo que ninguna manifestación del sistema Truth pueda ser peor que la que impera en estos distritos tan densamente poblados. El obrero se ve obligado a aceptar como parte de su salario una casa rodeada de emanaciones pestilentes. Nada puede hacer por sí mismo. Es, en todo y por todo, un siervo, east all intents and purposes a serf. Sabe que nadie fuera de su patrón puede ayudarle. Y como éste tiene en cuenta sobre todo sus balances, el resultado no es dudoso. El propio patrono se encarga de suministrarle a sus obreros el agua. Y, sea buena o mala, llegue o no llegue a la cañería, el obrero tiene que allanarse a pagarla, si no prefiere que se la descuenten del salario. En sus choques con la opinión pública e incluso con la política sanitaria, el capital no se recata para justificar las condiciones, en parte peligrosas y en parte denigrantes, que impone a la función y al hogar del obrero, diciendo que son necesarias para explotarlo con más provecho. Esta misma razón que alegaba para abstenerse de instalar en la fábrica los necesarios aparatos de protección contra la maquinaria peligrosa, en la mina los mecanismos indispensables de ventilación y seguridad, etc., es la que alega también para justificar las viviendas de los mineros. Este denigrante estado de la vivienda, dice en su informe oficial el Dr. Simon, funcionario médico del Privy Council, quiere disculparse diciendo que las minas se explotan generalmente en arriendo y que la duración del contrato de arriendo, en las minas de Ura su vigencia es casi siempre de 21 años, es demasiado corta para que el arrendatario de la mina le merezca la pena construir buenas viviendas para el personal obrero y los industriales, etc., que vienen atraídos por la explotación. Además, si él mismo se propusiese ser magnánimo en este sentido, sus intenciones se verían malogradas por el propietario. En efecto, este tiende siempre a exigir enseguida una exorbitante renta adicional por el privilegio de levantar sobre la superficie un pueblo decente y confortable para que lo habiten los obreros que trabajan en el subsuelo.
Este precio prohibitivo, cuando no, prohibición rotunda, asusta, según dicen, a todos aquellos que sienten deseos de edificar. No quiero detenerme a examinar el valor de esta disculpa, ni investigar tampoco a quien favorecía en última instancia el desembolso suplementario que se hiciese para construir viviendas decorosas, si al dueño de la mina, al arrendatario, a los obreros o al público. Lo indudable es que, frente a hechos tan vergonzosos como los que se descubren en los informes adjuntos, los del Dr. Hunter, Stevens, etc., hay que encontrar y poner un remedio. Los títulos de la propiedad inmobiliaria se utilizan para cometer grandes desafueros públicos. En su calidad de dueño de la mina, el propietario del suelo invita a una colonia industrial a trabajar en sus dominios y luego, en su calidad de dueño de la superficie, coloca a los obreros congregados allí por él ante la imposibilidad de encontrar el albergue indispensable y adecuado. El arrendatario de la mina, el explotador capitalista, no tiene ningún interés económico en hacer frente a este reparto del negocio, pues sabe muy bien que si las exigencias del propietario son exorbitantes, las consecuencias no las paga él, que los obreros que las soportan no tienen la conciencia suficiente para conocer sus derechos sanitarios y que ni la vivienda más hedionda ni el agua de beber más contaminada serán jamás causa para que se plantee una huelga. D. Efectos que ejercen las crisis en el sector mejor pagado de la clase obrera. Antes de pasar a los verdaderos obreros agrícolas, vamos a ver, a la luz de un ejemplo, cómo actúan las crisis incluso sobre el sector mejor retribuido de la clase obrera, sobre su aristocracia. Se recordará que el año 1857 trajo consigo una de esas grandes crisis con que se cierra siempre el ciclo industrial. El plazo siguiente venció en 1866. Ya descontada en los verdaderos distritos fabriles por la crisis algodonera, que vino a lanzar a las grandes sedes centrales del mercado de dinero mucho capital, arrojándolo de su órbita habitual de inversión, la crisis cobró esta vez un carácter predominantemente financiero. Su explosión, en mayo de 1866, fue señalada por la bancarrota de un gigantesco banco londinense, que inmediatamente desencadenó la quiebra de innumerables sociedades financieras de especulación. Una de las grandes ramas industriales de Londres afectadas por la catástrofe fue la de la construcción de buques de hierro. Durante la época de las grandes especulaciones, los magnates de esta industria, no solo habían rebasado desmedidamente los límites de su producción, sino que además habían firmado numerosos contratos de suministro, contando con que las fuentes del crédito iban a seguir manando con la misma abundancia. Y sobrevino la tremenda reacción, que todavía hoy, a fines de marzo de 1867, dura en otras industrias de Londres. Para caracterizar la situación de los obreros, reproduciremos el siguiente pasaje, tomado de una extensa información de un corresponsal del Morning Star, que visitó a comienzos de 1867 los centros principales de la miseria. En el este de Londres, en los distritos de Poplar, Millwall, Greenwich, Deptford, Limehouse y Canning Town viven en la más extrema miseria no menos de 15,000 obreros, con sus familias. De ellos, más de 3,000 son mecánicos diestros. Sus fondos de reserva están agotados por 6 y 8 meses sin trabajo. Me costó gran esfuerzo llegar hasta la puerta del asilo, de Poplar, ante la que se agolpaba un tropel de hombres abatidos por el hambre. Iban a pedir bonos de pan, pero todavía no era la hora del reparto. El patio del asilo forma un gran rectángulo, con un tejadillo que corre a lo largo de los muros. Una espesa capa de nieve cubría las baldosas del centro del patio. Cerrados con empalizadas, como rediles, veíanse ciertos espacios reducidos, en que los asilados trabajan cuando hace buen tiempo. El día en que yo visité el asilo, estos rediles estaban tan nevados, que nadie podía permanecer en ellos. No obstante, los asilados no perdían el tiempo. Protegidos por los tejadillos, se ocupaban en macadamizar adoquines. Sentados en adoquines de gran tamaño, golpeaban con unos martillos pesados el granito cubierto de hielo, hasta picar 5 bushels de piedra. En esto consistía su faena diaria, por la que cada asilado recibía 3 peniques y un bono para pan. En el otro extremo del patio se alzaba una raquítica barraca de madera. Al abrir la puerta, vimos que estaba abarrotada de hombres, todos apretujados para calentarse. Se ocupaban en deshilachar cuerdas de barco y apostaban a quien era capaz de trabajar más comiendo menos, pues la resistencia era su point d'honneur. Solamente en este asilo se daba socorro a 7,000 hombres, entre los cuales había muchos cientos de obreros que 6 u 8 meses antes ganaban, como obreros calificados, los salarios más altos que se pagaban en el país.
Y la cifra sería doble de grande, si no hubiese muchos que, después de agotar todas sus reservas de dinero, se resisten a implorar el socorro parroquial, mientras tengan todavía algo que llevar a la casa de empeños. Saliendo del asilo, di una vuelta por las calles, formadas en su mayoría por esas casas de un piso que tanto abundan en Poplar. Mi acompañante era vocal del comité de ayuda a los parados. En la primera casa en que entramos vivía un cerrajero que llevaba 27 semanas sin trabajar. Le encontramos sentado con toda su familia en un cuarto interior. En la habitación quedaban todavía algunos muebles y en la chimenea ardían unos troncos. Gracias a esto, no se les helaban los pies descalzos a los niños, pues hacía un frío espantoso. En un plato, enfrente del fuego, se veía un pedazo de estopa que la mujer y los niños deshilachaban para ganarse el pan del socorro. El marido trabajaba en uno de los patios que hemos descrito más arriba, por un bono de pan y 3 peniques diarios. Regresaba ahora a su casa para tomar un bocado, a guisa de la comida de mediodía, con mucha hambre, según nos dijo sonriendo amargamente, y su yantar consistía en unas cuantas rebanadas de pan con grasa y una taza de té sin leche. Nos abrió la siguiente puerta a que llamamos una mujer de edad mediana, quien, sin decir palabra, nos llevó a un cuarto interior, donde estaba sentada toda la familia, en silencio, con la vista clavada en un fuego que se extinguía por momentos. Era tal la desolación, la desesperación que flotaba en torno a aquellas pobres gentes y en su cuartucho, que no me gustaría volver a presenciar en mi vida una escena semejante. No ganan nada, señor, dijo la mujer, apuntando para sus hijos, llevan 26 semanas sin ganar nada, y todo nuestro dinero se lo llevó la trampa, todo aquel dinero que el padre y yo habíamos ido juntando en tiempos mejores, con la ilusión de tener un pedazo de pan que comer si los negocios venían malos. Mire usted. Gritó con una voz casi salvaje, sacando una libreta de la caja de ahorros, con todos sus asientos del dinero ingresado y retirado, para que pudiésemos ver cómo sus pequeños ahorros habían comenzado por una primera entrega de 5 chelines, cómo poco a poco habían ido reuniendo hasta 20 libras esterlinas, y cómo después se había desmoronado todo, primero las libras y luego los chelines, hasta llegar al último asiento, con el que aquella libreta quedaba convertida en un pedazo de papel sin valor alguno. El asilo socorría a esa familia con una mísera comida diaria. La visita siguiente fue para la mujer de un irlandés que había trabajado en los astilleros. La encontramos enferma por falta de alimento, tirada, sin desnudarse, encima de un jergón, apenas cubierta con un pedazo de alfombra, pues la ropa de cama había emigrado toda a la casa de empeños. La cuidaban unos niños llenos de miseria, que más bien parecían necesitar ellos los cuidados de la madre. 19 semanas de ociosidad forzosa la habían traído a aquel extremo de penuria, y, mientras nos relataba la historia de su amargo pasado, gemía como si hubiese perdido ya toda esperanza en un porvenir mejor. Cuando salíamos de aquel cuarto, vimos venir corriendo hacia nosotros a un hombre joven, quien nos suplicó que entrásemos en su casa y viésemos si podíamos hacer algo por él. Una mujer joven, 2 niños hermosos, un puñado de papeletas de empeño y una habitación desolada fue todo lo que pudo enseñarnos. De los suplicios subsiguientes a la crisis de 1866 da idea el siguiente extracto, tomado de un periódico Tory. Y no hay que olvidar que el este de Londres, barrio del que aquí se trata, no alberga solo a los constructores de bobinas de hierro, de que habla el texto, sino también a una multitud de obreros a domicilio, cuyo trabajo se paga constantemente por debajo del nivel mínimo. Terrible espectáculo el que ayer se desarrolló en una parte de la capital. Aunque los miles de obreros parados del este no desfilasen en masa, con sus banderas negras, la muchedumbre humana que se congregó era harto imponente. Recordemos todo lo que estos hombres sufren. Se están muriendo, literalmente, de hambre. Tal es la sencilla y espantosa realidad. Son ya 40,000, aquí cerca de nosotros, en uno de los barrios de esta maravillosa capital, pegado a la más gigantesca acumulación de riqueza que jamás ha visto el mundo, 40,000 hombres sumidos en la impotencia se mueren de hambre. Estos millares de hombres comienzan a irrumpir en los otros barrios. Son seres que se han pasado la vida medio hambrientos y nos gritan al oído sus quejas, las claman al cielo, nos dicen de sus hogares destruidos por la miseria, de sus esfuerzos vanos por encontrar trabajo y de la inutilidad de mendigar una limosna. Los obligados a pagar el impuesto local de beneficencia se ven ellos mismos arrastrados al borde del pauperismo por las exigencias de las parroquias estándar. 5 de abril, 1866.
Como entre los capitalistas ingleses está de moda presentar a Bélgica como el paraíso del obrero, por ser este un país en que la libertad del trabajo o, lo que es lo mismo, la libertad del capital, no se ve coartada por el despotismo de los sindicatos ni por leyes fabriles, digamos dos palabras acerca de la dicha de que goza el obrero belga. Seguramente que nadie estaría más iniciado en los misterios de esta dicha que el difunto M. Ducpetiaux, inspector general de las cárceles belgas y miembro del Comité Central de Estadística de Bélgica. Abramos su libro titulado Budgets économiques des classes ouvrières en Belgique. Bruselas, 1855. En él nos encontramos, por ejemplo, con una familia normal de obreros belgas cuyos ingresos y gastos anuales y cuya alimentación, calculado todo de un modo minuciosísimo, se comparan con los de un soldado, un marinero de guerra y un preso. La familia está compuesta por el padre, la madre y 4 hijos. De estas 6 personas, 4 pueden trabajar y ganar todo el año. Se parte del supuesto de que en la familia no hay enfermos ni personas incapaces para el trabajo y de que no se gasta nada para atenciones religiosas, morales e intelectuales, exceptuando una cantidad insignificante que se consigna para la iglesia. No se incluyen tampoco cantidades para la caja de ahorros, ni primas para el socorro de vejez, ni gastos de lujo u otros desembolsos superfluos. No obstante, el padre y el hijo tienen derecho a fumar y a ir a la taberna los domingos, y para estas atenciones se destinan nada menos que 86 céntimos a la semana. Englobando los salarios abonados a los obreros de las distintas ramas industriales, resulta que el promedio más elevado del jornal diario es de 1 franco y 56 céntimos para los hombres, 89 céntimos para las mujeres, 56 céntimos para los chicos y 55 céntimos para las muchachas. Tomando estos tipos como base de cálculo, los ingresos de toda la familia ascenderían a lo sumo a 1,068 francos anuales. En el presupuesto doméstico que se toma como tipo, hemos incluido todos los posibles ingresos. Pero, si asignamos un jornal a la madre, privamos de dirección al hogar, ¿y quién va a cuidar entonces de la casa y de los niños pequeños? ¿Quién va a cocinar, a lavar, a coser? He aquí el problema que diariamente se le plantea al obrero. Como se ve, son pocas las familias obreras que pueden permitirse el lujo de comer, no digamos ya como un marino de guerra o como un soldado, sino ni siquiera como un preso. Por término medio, cada preso le ha costado a Bélgica, durante los años de 1847, 49, 63 céntimos diarios, lo que supone una diferencia de 13 céntimos de más en comparación con lo que al cabo del día gasta en comer un obrero. Los gastos de administración y vigilancia se compensan con el hecho de que los presos no pagan alquiler por casa, pero, ¿cómo puede explicarse que gran número de obreros, casi podríamos decir que la gran mayoría, vivan sobre un nivel todavía más modesto? La explicación está en que acuden a recursos heroicos, cuyo secreto solo el obrero conoce, mermando la ración diaria, consumiendo pan de centeno en vez de pan de trigo, comiendo poca carne o ninguna, y lo mismo manteca y especias. Embutiendo a toda la familia en 1 o 2 habitaciones, en las que chicos y muchachas duermen revueltos, compartiendo no pocas veces el mismo saco de paja, ahorrando en el vestido, en la ropa interior, en el jabón y el agua, renunciando a las diversiones de los domingos, en una palabra, sometiéndose a las más dolorosas privaciones. Una vez alcanzado este límite máximo, la menor alza en el precio de las subsistencias, una paralización cualquiera en el trabajo, una enfermedad, aumentan la miseria del obrero y le lanzan a la más completa ruina. Las deudas se acumulan, el crédito se acaba, la ropa, los muebles más indispensables emigran a la casa de empeños, hasta que por último la familia solicita ser inscrita en el censo de la beneficencia. Así es, en efecto. En este paraíso capitalista se da el caso de que el más leve cambio operado en los precios de los medios de vida más indispensables hace cambiar la cifra de las defunciones y de los crímenes, véase el manifiesto de la Compañía de Vlamingen-Boruit, Bruselas, 1860, pp. 15 y 16. El censo de Bélgica registra en total 930,000 familias, entre las que hay, según los datos oficiales, 90,000 ricos, electores, igual 450,000 personas. 390,000 familias pertenecientes a la pequeña clase media de la ciudad y el campo, la mayor parte de las cuales va descendiendo constantemente hacia el proletariado igual 950,000 personas. Finalmente 450,000 familias obreras igual 250,000 personas, entre las cuales las que pueden servir de modelo gozan de la dicha que pinta el libro de Ducpetiaux.
De estas 450,000 familias obreras, hay más de 200,000 inscritas en el censo de pobres. El proletariado agrícola británico, donde más brutalmente resalta el carácter antagónico de la producción y la acumulación capitalista es en los progresos de la agricultura inglesa, incluyendo la ganadería, comparados con el retroceso del obrero agrícola inglés. Pero, antes de entrar a examinar la situación actual de estos trabajadores, echemos una rápida ojeada retrospectiva. La agricultura moderna data, en Inglaterra, de mediados del siglo XVIII, aunque la transformación del régimen de propiedad territorial que sirve de base al nuevo régimen de producción sea de fecha anterior. Si tomamos los datos de Arthur Young, observador certero aunque superficial pensador, sobre el obrero agrícola de 1771, vemos que este desempeña un misérrimo papel, comparado con su predecesor de fines del siglo XIV, en que podía vivir en la abundancia y acumular riqueza, y no digamos el del siglo XV, la edad de oro del obrero inglés de la ciudad y del campo. Pero, no necesitamos remontarnos tan atrás. En una obra de 1777, nutridísima de contenido, leemos: los grandes colonos se han elevado casi al nivel de los gentlemen, mientras los pobres jornaleros del campo andan casi a rastras. La lamentable situación de estos obreros salta a la vista con solo comparar cómo viven hoy y cómo vivían hace 40 años, terratenientes y colonos se dan la mano en la obra de oprimir al jornalero. Y a continuación, se demuestra al detalle que en el campo el salario real descendió, desde 1737 a 1777, casi en una cuarta parte o en un 25%. La política moderna, dice por la misma época el Dr. Richard Price, favorece a las clases más elevadas del pueblo. La consecuencia de esto será que todo el reino quedará reducido, más tarde o más temprano, a dos clases de personas: gentlemen y mendigos, aristócratas y esclavos. Y, sin embargo, la situación del obrero agrícola inglés desde 1770 a 1780 es, tanto por lo que se refiere a comida y a vivienda como en lo tocante a su satisfacción interior, a sus diversiones, etc., un ideal que ya no ha de volver a alcanzarse en adelante. Expresado en pintas de trigo, su jornal medio era, de 1770 a 1771, de 90 pintas. En tiempo de Eden, 1797, ya solo era de 65, y más tarde, en 1808, de 60. Ya se ha hecho referencia más arriba a la situación de los jornaleros del campo a fines de la guerra anti-jacobina, mientras los aristócratas de la tierra, y los colonos, los fabricantes, los comerciantes, los banqueros, los caballeros de la bolsa, los proveedores del ejército, etc., se enriquecían a manos llenas. El salario nominal aumenta, en parte a consecuencia de la depreciación de los billetes de banco y en parte por efecto de la subida de precios que, independientemente de esto, experimentaron los artículos de primera necesidad. Pero, el movimiento real de los salarios puede comprobarse de un modo muy sencillo, sin recurrir a detalles ajenos a esta obra. La ley de beneficencia y el modo de administrar eran los mismos en 1795 y 1814. Recuérdese cómo se aplicaba esta ley en el campo. Las parroquias completaban, en forma de limosnas, el salario nominal hasta alcanzar la suma nominal estrictamente indispensable para que el obrero pudiera ir vegetando. La proporción entre el salario abonado por el colono y el déficit de salario cubierto por la parroquia demuestra dos cosas. Primera, el descenso del salario por debajo de su nivel mínimo. Segunda, el grado en que en el jornalero del campo concurrían dos personalidades, la de asalariado y la de pobre, o sea, el grado en que se le convertía en siervo de su parroquia. Tomemos un condado que representa el promedio de todos los demás. En 1795, la medida del salario semanal, en Northamptonshire, arrojaba 7 chelines y 6 peniques. El total de gastos anuales de una familia de 6 personas ascendía a 36 libras esterlinas, 12 chelines y 5 peniques. Su total de ingresos a 29 libras y 18 chelines. El déficit cubierto por la parroquia era de 6 libras, 14 chelines y 5 peniques. En este mismo condado y en el año 1814, el salario semanal se cifraba en 12 chelines y 2 peniques. El total de gastos de una familia de 5 personas ascendía a 54 libras, 18 chelines y 4 peniques. Su total de ingresos a 36 libras esterlinas y 2 chelines, y el déficit cubierto por la parroquia representaba la cifra de 18 libras, 6 chelines y 4 peniques. Es decir, que en 1795 el déficit era menos de la cuarta parte del salario, y en 1814 más de la mitad.
Huelga decir que, en estas condiciones, el obrero agrícola de 1814 no conocía ya ni rastro de aquellas modestas comodidades que Eren había encontrado todavía en los cotajes de los braceros del campo de su tiempo. De todas las bestias que trabajan para el agricultor, el obrero, el instrumentum vocale, es, a partir de ahora, el más vejado, el peor alimentado y el más brutalmente maltratado. Este mismo estado de cosas se mantuvo en pie tranquilamente hasta que, en 1830, las revueltas de Swing vinieron a revelarnos, a las clases gobernantes, con el resplandor de las mieses incendiadas, que la miseria y el sombrío descontento preñado de rebeldía palpitan lo mismo bajo la superficie de la Inglaterra agrícola que bajo el suelo de la Inglaterra industrial. Sadler llamó por entonces a los jornaleros del campo, en la Cámara de los Comunes, esclavos blancos white slaves, epíteto cuyo eco recogió un obispo en la Cámara de los Lores. El economista político más prestigioso de la época, E.G. Wakefield, dice: el jornalero del campo del sur de Inglaterra no es esclavo ni es hombre libre, es un pobre. La época inmediatamente anterior a la abolición de las leyes cerealistas alumbró con nuevos destellos la situación de los obreros del campo. Por una parte, los agitadores burgueses estaban interesados en demostrar cuán poco protegían aquellas leyes protectoras a los verdaderos productores de trigo. De otro lado, la burguesía industrial se encabricaba de rabia al ver cómo los aristócratas de la tierra denunciaban los abusos fabriles, con qué afectada simpatía estos distinguidos haraganes corrompidos y desalmados se dolían de los sufrimientos de los obreros de las fábricas y con qué celo diplomático abogaban por una legislación fabril. Hay un proverbio inglés que dice que cuando dos ladrones riñen siempre se sale ganando algo. Y en efecto, esta disputa ruidosa y apasionada entre las dos fracciones de la clase gobernante sobre cuál de las dos explotaba más desvergonzadamente a los trabajadores, contribuyó al alumbramiento de la verdad en ambos frentes. La aristocrática campaña filantrópica antifabril estaba capitaneada por el conde de Shaftesbury, alias Lord Ashley. Por eso este personaje constituye, desde 1844 a 1845, un tema predilecto en las revelaciones del Morning Chronicle acerca de la situación de los obreros del campo. Este periódico, el órgano liberal más importante de la época, mandó a los distritos agrícolas enviados especiales, que no se contentaban, ni mucho menos, con descripciones generales y estadísticas, sino que, además, publicaban los nombres de las familias obreras investigadas y los de sus explotadores, los terratenientes. A continuación, reproducimos una lista de jornales correspondiente a 3 aldeas de las inmediaciones de Blandford, Wimborne y Pole. Las aldeas son propiedad de Mr. G. Bankes y del conde de Shaftesbury. Y obsérvese que este papa de la Low Church, esta cabeza visible de los pietistas ingleses, al igual que el supradicho Mr. Bankes, se las arregla para capar más todavía los míseros jornales de los braceros, embolsándose una parte considerable de ellos en concepto de rentas de casa. La abolición de las leyes anticerealistas imprimió un gigantesco impulso a la agricultura inglesa. Desecación en gran escala, un nuevo sistema de cebo en cuadra y de cultivo de forrajes artificiales, introducción de aparatos para la aplicación mecánica del abono, nuevo tratamiento de la arcilla del suelo, difusión de los abonos minerales, aplicación de las máquinas de vapor y de toda clase de nueva maquinaria de trabajo, etc. En una palabra, la tendencia al cultivo intensivo, son los rasgos que caracterizan esta nueva era de la agricultura. El presidente de la Real Sociedad de Agricultura, Mr. Pusey, afirma que la nueva maquinaria reduce casi a la mitad el costo, relativo, de producción. Además, creció rápidamente el rendimiento positivo de la tierra. El nuevo método tenía como condición primordial una mayor inversión de capital por acre, lo que aceleró la concentración de los arrendamientos. Al mismo tiempo, el área cultivada crece, desde 1846 a 1856, en más de 464,119 acres, para no referirnos siquiera a las grandes extensiones de los condados del este convertidas, como por arte de magia, de pastos de conejos y míseras praderías en exuberantes trigales. Ya sabemos que durante esta época disminuye la cifra total de personas dedicadas a las labores de la agricultura. La cifra de obreros agrícolas en sentido estricto desciende de 1,241,269, que eran los empleados en 1851, a 1,163,227 en 1861.
El director general del censo observa, y con razón, que el aumento de arrendatarios y braceros desde 1801 no guarda proporción, ni mucho menos, con el incremento de los productos del campo, pero esta desproporción es aún mucho más manifiesta en el último periodo, en que el descenso positivo de la población obrera del campo se desarrolla paralelamente con la extensión del área cultivada, con el desarrollo del cultivo intensivo, con la gigantesca acumulación de los capitales incorporados a la tierra y a su cultivo, con una multiplicación de los productos de la tierra que no tiene precedente en la historia de la agronomía inglesa, con una plétora de rentas para los propietarios de las tierras y una desbordante riqueza para sus arrendatarios capitalistas. Si ponemos todo esto en relación con el incremento rapidísimo e ininterrumpido del mercado de productos agrícolas en las ciudades y del imperio del librecambio, llegamos a la conclusión de que, post hoc discrimina rerum, el jornalero del campo se ve colocado, por fin, en condiciones que debieran, secundum artem, hacer su felicidad. No obstante, el profesor Rogers llega al resultado de que el obrero agrícola de nuestros días, sin hablar de sus predecesores de la segunda mitad del siglo XIV y de los del siglo XV, comparado simplemente con los del período que va de 1770 a 1780, vive en condiciones extraordinariamente peores, pues resulta que vuelve a ser un siervo de la gleba. A lo que debemos añadir que es un siervo mal comido y mal alojado. En su memorable informe sobre las condiciones de la vivienda de los obreros del campo, el Dr. Julian Hunter dice: los gastos de manutención del IND, nombre que se da a los jornaleros del campo desde los tiempos de la servidumbre de la gleba, se calculan partiendo de la cantidad mínima estrictamente indispensable para vivir, su salario y alojamiento no se calculan en proporción a la ganancia que se le arranca. El bracero del campo es un cero en los cálculos del agricultor, sus medios de sustento se consideran siempre como una cantidad fija en cuanto al peligro de nuevas reducciones de sus ingresos puede decir, ni la veo, ni el curo. No tiene por qué mirar con miedo al porvenir, porque no posee nada, fuera de lo estrictamente indispensable para vivir. Ha llegado al punto de congelación, del que arrancan como flecha los cálculos de su patrono. Venga lo que viniere, él no tendrá parte alguna en la felicidad ni en la desdicha. En 1863 se abrió una investigación oficial sobre las condiciones de sustento y trabajo de los delincuentes condenados a deportación y a trabajos forzados. Los resultados de esta investigación fueron recogidos en 2 voluminosos libros azules. Comparando cuidadosamente, se dice aquí, entre otras cosas, la comida de los presos en las cárceles de Inglaterra y la de los pobres acogidos a los asilos y los jornaleros libres del campo, se llega al resultado indiscutible de que los primeros están mucho mejor alimentados que cualquiera de estas otras 2 categorías. En cambio, la cantidad de trabajo que se le exige a un recluso de trabajos forzados viene a ser la mitad de la que rinde de ordinario un obrero agrícola. Unas cuantas declaraciones testificales bastante elocuentes. John Smith, director de la cárcel de Edimburgo, declara, con el número 5,056. La comida, en las cárceles inglesas, es mucho mejor que la que se da generalmente a los jornaleros del campo. Testigo 5,075. Es un hecho positivo que los simples obreros agrícolas de Escocia rara vez comen carne. Testigo num. 3,047. ¿Hay alguna razón que obligue a dar de comer a los delincuentes mucho mejor, much better, que a los obreros del campo? Evidentemente, no. Testigo num. 3,048. ¿Cree usted conveniente seguir haciendo experimentos para equiparar más la comida de los reclusos de trabajos forzados a lo que se da a los jornaleros libres del campo? El jornalero del campo, dice el informe, podría decir: ahora, que trabajo con todas mis fuerzas, no puedo comer hasta saciar el hambre. Cuando estaba en la cárcel, trabajaba menos y tenía comida en abundancia. Conclusión. Es preferible estar preso que en libertad. He aquí un resumen comparativo basado en las tablas que acompañan al primer volumen de este informe. El lector conoce ya los resultados generales a que llegó en 1863 la comisión médica encargada de investigar el estado de nutrición de las clases del pueblo mal alimentadas. Y recordará que la cantidad de alimentos de un gran número de familias de obreros agrícolas es inferior al nivel mínimo necesario para prevenir las enfermedades nacidas del hambre. Es lo que ocurre, principalmente, en todos los distritos puramente agrícolas de Cornwall, Devon, Somerset, Wilts, Stafford, Oxford, Berkshire. El alimento que ingiere personalmente el obrero del campo, dice el Dr. Simon, es superior a lo que indica el tipo medio, pues a él se le da, por ser indispensable para su trabajo, una ración mayor que a los demás miembros de su familia. En los distritos pobres, casi toda la carne o el tocino se lo come él.
La cantidad de alimento que corresponde a la mujer, y lo mismo a los niños en la época de su rápido desarrollo, es, en muchos casos y en casi todos los condados, insuficiente, sobre todo por lo que se refiere a las sustancias nitrogenadas. Los mozos y criadas que viven en la misma casa del patrón reciben comida abundante. La cifra de estos, que en 1851 era de 288,277, desciende, en 1861, a 204,962. La participación de las mujeres en las labores del campo, dice el Dr. Smith, por muchos que sean sus inconvenientes, encierra, en las actuales circunstancias, grandes ventajas para la familia, pues le suministra los recursos indispensables para vestir y calzar y pagar la renta de la casa, permitiéndole de este modo comer mejor. Uno de los resultados más notables de esta investigación fue demostrar que en Inglaterra el jornalero del campo está considerablemente peor alimentado que en las demás partes del Reino Unido, is considerably the worst fed, como lo demuestra el siguiente cuadro. En cada página del informe del Dr. Hunter, dice el Dr. Simon en su dictamen sanitario oficial, se acredita cuán deficiente es la cantidad y cuán mísera la calidad de la vivienda de nuestros obreros agrícolas. Desde hace muchos años, el estado de la vivienda de estos jornaleros ha venido empeorando progresivamente en ambos sentidos. Hoy, es para ellos un problema mucho más difícil seguramente que desde hace siglos encontrar vivienda, y, cuando la encuentran, es siempre insuficiente para sus necesidades. Sobre todo desde hace 20 o 30 años, el mal ha ido creciendo vertiginosamente, y en la actualidad las condiciones de vivienda del campesino son deplorables en el más alto grado. Fuera de los casos en que aquellos que se enriquecen con su trabajo entienden que merece la pena tratarle con un poco de compasión y de indulgencia, el campesino vive en el mayor desamparo, en lo que a vivienda se refiere. El que encuentre o no en la tierra que trabaja un techo que le albergue, el que este refugio sea un poco humano o un cubil de cerdos, el que tenga o no un pequeño huerto que alivie un poco las estrecheces de la miseria. Todo depende, no de que quiera o pueda pagar una renta prudencial, sino del uso que otros hagan del derecho a disponer de su propiedad como se les antoje. Por grande que sea una finca cultivada, no existe ninguna ley que obligue a levantar en ella un determinado número de viviendas obreras y a que éstas sean un poco decentes. Por la misma razón, sería necio esperar que las leyes reservasen al bracero del campo ni el derecho más insignificante a la tierra, que necesita de su trabajo tanto como del sol y de la lluvia, y aún hay una circunstancia notoria que viene a poner en el platillo de la balanza un peso más abrumador en contra suya. La acción de la ley de beneficencia, con sus normas sobre residencia y los gravámenes que impone para el tributo de pobreza. Bajo el influjo de esta ley, toda parroquia se halla económicamente interesada en reducir al mínimo una cifra de jornaleros agrícolas residentes en su territorio. Pues, desgraciadamente, el trabajo del campo, en vez de garantizar al obrero agobiado de trabajo y a su familia una independencia segura y permanente, conduce siempre, más tarde o más temprano, al pauperismo, un pauperismo tan inminente durante todo el calvario, que cualquier enfermedad o cualquier carencia pasajera de trabajo puede obligar al jornalero a recurrir directamente al socorro parroquial. Por eso, todo lo que sea aclimatar una población de obreros agrícolas en una parroquia es, a todas luces, recargar el impuesto de pobreza que paga. Tratándose de grandes terratenientes, les basta con decretar que en sus propiedades no se construyan viviendas obreras, y quedan exentos inmediatamente del 50% de su responsabilidad para con los pobres. ¿Hasta qué punto la Constitución y las leyes inglesas han querido sancionar este tipo de propiedad que, autorizando a un terrateniente para disponer de lo suyo como se le antoje, le permite tratar a los que construyen en su terreno como a extraños y expulsarlos de sus dominios? Es una cuestión que no cae dentro de mi competencia. Este poder de desahucio no es ninguna teoría. Es una realidad comprobada a todas horas por la práctica. En esto reside una de las causas que explican el estado de cosas reinante en punto a la vivienda del obrero agrícola. El alcance del mal puede medirse por el último censo, según el cual, durante los últimos 10 años, la demolición de casas, pese al aumento de la demanda local de viviendas, siguió haciendo progresos en 821 distritos de Inglaterra.
Por donde, si prescindimos de las personas obligadas a cambiar de residencia, en la parroquia en que trabajan, el año 1861 registra, comparado con el de 1851, una población 51,3% más numerosa alojada en un espacio urbano 41,2% menor, allí donde el proceso de despoblación ha alcanzado su meta. El resultado, dice el Dr. Hunter, es un pueblo espectacular, show village, en que los cottages quedan reducidos a un puñado y donde nadie puede instalarse a vivir, fuera de los pastores de rebaño, los hortelanos y los monteros, es decir, empleados regulares que reciben del señor el buen trato acostumbrado dentro de su clase. Pero la tierra necesita quien la trabaje, y, como en los dominios de su dueño no hay braceros, estos tienen que venir desde lejos, de una aldea abierta, recorriendo muchas veces 3 millas, desde pueblos formados por gran número de pequeños propietarios de sus casas, a donde han ido a refugiarse después de ser destruidos sus cottages en las aldeas cerradas. Allí donde las cosas siguen este derrotero, el mísero aspecto de los cottages revela casi siempre la suerte a que están condenados. Los encontramos en las más variadas fases de ruina natural. Mientras el techo está en pie, se le permite al jornalero pagar la renta, y, por lo general, se siente muy contento de poder hacerlo, aun cuando tenga que abonar el precio de una vivienda en buenas condiciones. Pero, no hay que pensar en reparaciones ni mejoras, fuera de las que su misérrimo morador pueda introducir. Cuando, por fin, se hace de todo punto inhabitable, ya solo es un cottage derruido más y, por tanto, un tributo de pobreza menos. Al paso que los grandes propietarios hurtan el cuerpo al tributo impuesto para los pobres, despoblando el suelo de su propiedad, la villa o la aldea abierta más cercana se encarga de recoger a los obreros desahuciados. Pero esta aldea o villa más cercana puede quedar a 3 o 4 millas de la finca sobre la que han de encorvarse un día y otro los jornaleros. A su labor diaria, como si no fuese nada, se añade la faena de recorrer todos los días 6 u 8 millas para ganarse el pan cotidiano. Y en las mismas condiciones abrumadoras se realiza el trabajo ejecutado por la mujer y por los hijos. Pero no es este el único mal que la distancia le impone. En estas aldeas abiertas, hay siempre especuladores que se encargan de comprar jirones de terreno y de cubrirlos lo más densamente posible con los tugurios más baratos que pueda imaginarse. En estas míseras viviendas que, aunque den al campo, comparten las características más horribles de las peores viviendas de la ciudad, se hacinan los obreros agrícolas de Inglaterra. Y no vaya a creerse tampoco que el jornalero albergado en la misma tierra que trabaja encuentra el albergue que merece su vida, consagrada al trabajo productivo. Aún en las posesiones más principescas, su cottage suele ser de lo más lamentable. Hay terratenientes que creen que una cuadra es sobradamente buena para los jornaleros y sus familias, sin perjuicio de procurar obtener de su alquiler la mayor cantidad de dinero posible. Aunque se trate de una choza en ruinas, con una sola alcoba, sin fogón, sin retrete, sin ventanas practicables, sin agua y sin huerta, el jornalero es impotente para rebelarse contra la injusticia. Las leyes de policía sanitaria, los Nuisances Removal Acts, son letra muerta. Su ejecución corre precisamente a cargo de los mismos propietarios que exploran en arriendo estos tugurios. No hay que dejarse engañar por unas cuantas escenas un poco más luminosas. Estas excepciones no deben hacernos perder de vista la avalancha abrumadora de hechos reales, que son un verdadero baldón para la civilización inglesa. Espantosa tiene que ser, en verdad, la situación para que, ante la palpable monstruosidad de las viviendas actuales, los observadores competentes lleguen al resultado unánime de que, a pesar de ser, en general, tan indecoroso, el bochornoso estado de las viviendas existentes representa un mal infinitamente menos abrumador que su escasez numérica. Desde hace varios años, el abarrotamiento de las viviendas obreras viene siendo motivo de honda preocupación, no solo para quienes prestan atención a la salud, sino también para quienes se cuidan de la moral. Una y otra vez, y en términos tan semejantes que parecen estereotipados, los informes sobre la extensión de las enfermedades epidémicas en los distritos rurales no hacen más que denunciar el hacinamiento de la vivienda como la causa que hace fracasar irremediablemente todos los esfuerzos realizados por contener los progresos de las epidemias ya iniciadas. Una y otra vez, se ha demostrado que, pese a las muchas influencias saludables de la vida del campo, esa aglomeración, que tanto acelera la expansión de las enfermedades contagiosas, fomenta también las enfermedades que no lo son. Y los que denuncian este estado de cosas no ocultan los otros males. Aunque su tema primordial sea la sanidad, se ven casi obligados a tocar también otros aspectos del problema.
Al poner de manifiesto la frecuencia con que duermen revueltas, Udler, en el mismo cuartucho personas adultas de ambos sexos, casadas y solteras, estos informes tienen que expresar forzosamente la convicción de que, en tales condiciones, el sentimiento del pudor y de la dignidad sale profundamente quebrantado y la moralidad casi inevitablemente destrozada. Así, por ejemplo, en el apéndice a mi último informe, en su dictamen sobre el foco de fiebre de Wynne, en Buckinghamshire, cuenta el Dr. Orr cómo se presentó allí, con fiebre, un hombre joven de Wynne grave. Durante los primeros días de su enfermedad, este joven durmió en un cuarto con otras 9 personas. En 2 semanas se presentaron varios casos de fiebre. A las pocas semanas, habían enfermado ya 5 personas de las 9 y una se moría. Y el Dr. Harvey, del St. George's Hospital, que visitó Wynne durante la epidemia, para ejercer allí su profesión de médico particular, me refirió otro caso idéntico. Una mujer joven, enferma de fiebre, pernoctaba en el mismo cuarto con su padre y su madre, un hijo natural, 2 hombres jóvenes, hermanos suyos y sus 2 hermanas. Total, 10 personas. Algunas semanas antes, dormían en el mismo cuarto 13 niños. El Dr. Hunter recorrió 5,375 cottages de jornaleros del campo, y no se limitó a los distritos agrícolas ricos, sino que visitó todos los condados de Inglaterra. Entre estos 5,375 cottages, había 2,195 que solo tenían un dormitorio, el cual era no pocas veces, al mismo tiempo, sala para estar, y 2,930 que solo tenían 2. Los que tenían más de 2 no pasaban de 250. Hagamos una pequeña selección, tomando una docena de condados. 1. Bedfordshire. Wrestling Works. Dormitorios de unos 12 pies de largo por 10 de ancho, aunque hay también muchos más reducidos. Las pequeñas chozas de un piso se dividen no pocas veces, mediante un tabique de tabla, en 2 dormitorios. A veces, se coloca la cama en una cocina de 5 pies y 6 pulgadas de alto. Alquiler. 3 libras esterlinas. Si los inquilinos quieren disponer de retrete, tienen que hacerlo por su cuenta. El casero solo les da un agujero. Tan pronto como uno de los inquilinos construye un retrete, afluyen a él todos los vecinos. Hay una casa, llamada Richardson, de una belleza indescriptible. Sus paredes de mortero se combaron como las faldas de una dama al doblar la rodilla. El extremo de una viga era convexo, el otro cóncavo y sobre este se levantaba, desgraciadamente, una chimenea, un tubo torcido de madera y barro que parecía la trompa de un elefante. Un palo largo servía de sostén, para evitar que la chimenea se derrumbase. La puerta y las ventanas en forma de rombo. De las 17 casas visitadas solo 4 tenían más de un dormitorio, y también estas estaban abarrotadas. Los cots, chozas, con un solo dormitorio albergaban a 3 personas adultas con 3 niños, a un matrimonio con 6 hijos, etc. Dunton. Elevados alquileres, de 4 a 5 libras esterlinas. Salario semanal de los hombres, 10 chelines. Confían en reunir el dinero para la renta, poniendo a toda la familia a tejer paja. Cuanto más elevados son los alquileres, mayor es también el número de inquilinos que tienen que aglomerarse para poder pagarlos. 6 adultos hacinados en un solo dormitorio con 4 niños pagan por esta pieza 3 libras y 10 chelines. La casa más barata de Dunton, que mide al exterior 15 pies de largo por 10 de ancho, está alquilada por 3 libras esterlinas. De las 14 casas visitadas, solo una tenía 2 dormitorios. Un poco apartada de la aldea, una casa cuyos habitantes hacen sus necesidades junto a las paredes. A 5 pulgadas de la puerta, los muros están carcomidos por abajo, por un proceso natural de putrefacción. Por las noches, al cerrar, los inquilinos tapan ingeniosamente el boquete con unos cuantos ladrillos, pegados con tierra y hierba. Media ventana, con cristal y marco, había desaparecido. Dentro, sin muebles, se hacinaban 3 personas adultas y 5 niños. Y Dunton no desmerece en nada del resto de la Villesua de Union. 2. Berkshire. Benham. En junio de 1864 vivían en un cot marido, mujer y 4 hijos. Una hija volvió a casa de sus padres, de servir, con la escarlatina. Y allí murió. Uno de los hijos cayó enfermo, y murió también. Cuando llamaron al Dr. Hunter, estaban enfermos de tifus un hijo y la madre. El padre y uno de los hijos dormían fuera de casa, pero la imposibilidad de aislar a los pacientes era notoria, pues la cuerda de aquella casa, declarada infecciosa, aparecía tendida en el mercado de la mísera aldea, abarrotado de gente, esperando su ropa blanca. Alquiler de la casa de H, un chelín semanal. Un dormitorio para un matrimonio y 6 hijos.
Una casa arrendada en 8 peniques, semanales. 14 pies y 6 pulgadas de largo por 7 pies de ancho. La cocina, 6 pies de alto. El dormitorio sin ventana, hogar, puerta ni ventilación, fuera del pasillo. Sin huerto. En esta casa se habían instalado recientemente un hombre con 2 hijas adultas y un muchachuelo. El padre y el rapaz dormían en la cama, las hijas en el pasillo. Las 2 hijas tuvieron 2 niños viviendo en esta casa. Una de ellas fue a dar a luz al asilo y volvió luego a vivir allí. 3. Buckinghamshire. 30 cottages, en unos 1,000 acres de tierra, albergaban de 130 a 140 personas. La parroquia de Bradenham abarca 1,000 acres. En 1851, constaba de 36 casas, con un censo de 84 hombres y 54 mujeres. Esta desigualdad de sexos se había nivelado ya en 1881, en que la población se componía de 98 hombres y 87 mujeres. Es decir, que en 10 años experimentó un aumento de 14 hombres y 33 mujeres. El aumento de casas fue de una. Winslow. La mayor parte del pueblo recién construido, con buen estilo. La demanda de casas debe de ser grande, pues se arriendan coches misérrimos por un chelín y 3 peniques por semana. Battereaton. Aquí, los propietarios, en vista de que la población aumentaba, han destruido hasta un 20% de las casas existentes. Un pobre obrero que tenía que andar unas 4 millas hasta su trabajo y a quien se le preguntó si no podía conseguir un cod más cerca, contestó: no, nadie querría admitir ni a 3 tirones a un hombre con tanta familia como la mía. Tinkers End, cerca de Winslow. Un dormitorio, compartido por 4 adultos y 4 niños, 11 pies de largo por 9 de ancho y 6 pies y 5 pulgadas de alto en el sitio de máxima altura. Otro, 11 pies y 3 pulgadas de largo por 9 de ancho y 5 pies y 10 pulgadas de alto, albergaba a 6 personas. Cualquiera de estas familias disponía de menos espacio que el que disfruta un forzado de galeras. Ninguna casa tenía más de un dormitorio. En ninguna había puerta trasera. El agua era rarísima. Tipo de alquiler. De un chelín y 4 peniques a 2 chelines. En las 16 casas visitadas, solo se encontró un hombre que ganase 10 chelines semanales. La reserva de aire que se dejaba a cada inquilino, en los casos a que nos referimos, viene a ser la que tendrían si se les encerrase por la noche en una caja de 4 pies cúbicos. Cierto es que las viejas chozas brindan a sus habitantes gran abundancia de ventilación natural. 4. Cambridgeshire. Gamblingay pertenece a diversos propietarios. Esta aldea tiene los coches más misérrimos que se puedan imaginar. Mucha gente tejiendo paja. Una fatiga mortal, una resignación desesperada a la suciedad. Eso es Gamblingay. El abandono del centro se convierte en tortura en los barrios extremos, norte y sur, donde las casas se van cayendo a cachos, podridas. Los propietarios de las fincas se ausentan y dejan que los míseros nidos se desmoronen. Los alquileres son elevadísimos. 8 y hasta 9 personas empaquetadas en una pieza con un solo dormitorio. En 2 casos, 6 adultos con 1 y 2 niños cada uno en una pequeña alcoba. 5. Essex. En muchas pequeñas parroquias de este condado, la disminución de personas y la de cottages van paralelas. Sin embargo, hay nada menos que 22 parroquias, en las que la destrucción de casas no ha contenido el aumento de población, o no ha determinado esa expulsión que se manifiesta por todas partes bajo el nombre de emigración a las ciudades. En Fingringoe, parroquia de 3,433 acres, existían en 1851, 145 casas. En 1861, solo quedaban ya 110, pero los habitantes se resistieron a marcharse y se las arreglaron para crecer, aún en estas condiciones. En Ramsden Cracks moraban, en 1851, 252 personas en 61 casas. En 1861 eran ya 262 personas hacinadas en 49 casas solamente. En Basildon, año 1851, vivían en 1,827 acres 157 personas empaquetadas en 35 casas. En 1861, 187 personas en 27 casas. En las parroquias de Fingringoe, South, Farrybridge, Whitford, Basildon y Ramsden Cracks se hacinaban, en 1851, en 8,449 acres, 1,392 personas, distribuidas entre 316 casas. En 1861, en la misma área de tierra, eran 1,473 personas para 249 casas. 6. Herefordshire.
En este pequeño condado ha hecho más estragos que en ningún otro de Inglaterra el espíritu de expulsión. En Narby, los cottages abarrotados, compuestos la mayoría de 2 dormitorios, pertenecen en gran parte a los colonos. Estos los alquilan sin dificultad por 3 o 4 libras esterlinas al año y pagan un salario semanal de 9 chelines. 7. Huntingdonshire. Hartford contaba, en 1851, con 87 casas. Poco después, eran destruidos, en esta pequeña parroquia de 1,720 acres, 10 cottages. Habitantes, en 1831, 452. En 1852, 832. En 1861, 341. Fueron visitados 14 cots con un dormitorio cada uno. En uno, un matrimonio con 3 hijos mayores, una hija adulta y 4 niños, total 10 personas. En otro, 3 personas adultas y 6 niños. Una de estas piezas, en la que dormían 8 personas, medía 12 pies y 10 pulgadas de largo por 12 pies y 2 pulgadas de ancho y 6 pies y 9 pulgadas de alto. Las dimensiones medias, sin descontar los salientes, arrojaban unos 130 pies cúbicos por persona. En los 14 dormitorios, 34 personas mayores y 33 niños. Estos cottages rara vez tienen suertecillo, pero muchos de los inquilinos podían tomar en arriendo pequeñas parcelas de tierra, a razón de 10 o 12 chelines por roer, un cuarto de acre. Estos allotments quedan bastante alejados de las casas, carentes de retrete. Para hacer sus necesidades, las familias tienen que ir hasta estas parcelas de tierra, o, como aquí lo hacen y con perdón sea dicho, llenar con sus excrementos el cajón de un armario, y luego lo vacían, una vez lleno, allí donde su contenido puede ser útil. En el Japón, el ciclo de las condiciones de vida del hombre se desarrolla más limpiamente. 8. Lincolnshire. Langtoft. En esta aldea, en la casa de Warwick, habita un hombre con su mujer, su madre y 5 hijos. La casa tiene cocina delantera, fregadero y dormitorio sobre la cocina. La cocina y el dormitorio miden 12 pies y 2 pulgadas de largo por 9 pies y 5 pulgadas de ancho. En total, el área edificada es de 21 pies y 2 pulgadas de largo por 9 pies y 5 pulgadas de ancho. El dormitorio es un desván. Las paredes suben en forma de cono hasta el techo y en la pared del frente se abre un ventanuco. ¿Por qué vivía aquí? Huerto. Extraordinariamente pequeño. Alquiler. Muy alto, 1 chelín y 3 peniques a la semana. ¿Cercana la casa a su trabajo? No, a 6 millas de distancia, de modo que tenía que andar 12 millas para ir y volver, diariamente. Vivía allí porque era un cot que se alquilaba y porque quería tener una casa para él solo, donde fuese, a cualquier precio y en cualesquiera condiciones. He aquí ahora la estadística de 12 casas en Langtoft, con 12 dormitorios para 38 adultos y 36 niños. 9. Kent. Kennington, poblado tristemente abarrotado hasta más no poder cuando se declaró la epidemia de difteria y el médico parroquial abrió una investigación oficial sobre la situación de los pobres de la parroquia. Se encontró con que en esta aldea, en la que había gran demanda de trabajo, se habían derruido diversos cots, sin que se hubiese construido ninguno nuevo. En uno de los distritos se alzaban 4 casas conocidas por el nombre de birdcages, de 4 piezas cada una, con las siguientes dimensiones en pies y pulgadas. 10. Northamptonshire, Brimworth, Pickford y Flore. En estas aldeas, durante el invierno, vagan por las calles de 20 a 30 hombres sin trabajo. Los colonos no trabajan siempre a satisfacción las tierras y las huertas, y el terrateniente ha creído oportuno fundir en 2 o 3 todos sus contratos de arriendo. De ahí la escasez de trabajo. Mientras del lado de allá de la zanja la tierra clama por trabajo, del lado de acá los jornaleros esquilmados le lanzan miradas llenas de nostalgia. Febrilmente sobrecargados de trabajo en verano y medio muertos de hambre en invierno, no es extraño que estos braceros digan, en su dialecto, que de Parson and le Folksem frito de Atatem en Flore, caso de 4, 5 y 6 niños hacinados en un dormitorio de mínimas dimensiones. Casos de 3 personas mayores con 5 niños, de un matrimonio, con su padre y 6 niños enfermos de escarlatina, etc. En 2 casas con 2 dormitorios, 2 familias, compuestas por 8 y 9 personas mayores cada una. 11. Wiltshire. Stratton. Visitadas 31 casas con un solo dormitorio. Pentil, en la misma parroquia.
Un cot, que paga de alquiler un chelín y 3 peniques a la semana, para 4 personas mayores y 4 niños, sin nada bueno, fuera de las 4 paredes, hechas de piedra toscamente desbastadas desde el suelo hasta el techo, de paja podrida. 12. Worcestershire. Aquí, la ruina de las casas no era tan aguda. Sin embargo, de 1851 a 1861 el número de moradores por casa aumentó de 4,2 a 4,6 individuos. Batsey. Aquí, muchos cots huertecillos. Muchos colonos declaran que los cots son agread nuisance because they brinde por un gran mal, porque atraen a los pobres. Refiriéndose a la opinión de un hidalgo, según el cual los pobres no salen por ello mejor parados. Si se construyen 500 cots se van corno el pan bendito, pues cuantos más se construyen, más se necesitan, según este caballero, las casas hacen brotar los moradores, que gravitan con la fuerza de las leyes naturales sobre los medios de vivienda, observa el doctor Hunter. Estas pobres gentes tienen que venir de donde sea, y como en Batsey no se les ofrece ninguna atracción especial, socorros de beneficencia por ejemplo, forzosamente tiene que actuar sobre ellas la repulsión de lugares todavía más inhóspitos, arrastrándoles hacia allí. Si todos pudieran tener un cot y un pedacito de tierra en las proximidades de su lugar de trabajo, es indudable que nadie vendría a Batsey, donde por un puñado de tierra tienen que pagar el doble de lo que el colono paga por el suyo. El constante éxodo a las ciudades, la constante sobra de brazos en el campo, provocada por la concentración de arriendos, por la transformación de las tierras de labor en pastos, por la maquinaria, etc., y la constante expulsión de la población campesina por la destrucción de cotajes, todo coincide y conduce al mismo fin. Cuanto más deshabitado está un distrito, mayor es su superpoblación relativa, mayor la presión que ésta ejerce sobre las posibilidades de trabajo, mayor el exceso absoluto de población campesina sobre las viviendas disponibles y mayores son, por tanto, en las aldeas, la superpoblación local y el hacinamiento pestilencial de hombres. La densidad de las vidas humanas apelotonadas en unas cuantas aldehuelas y villorrios diseminados es el reverso de la monstruosa ausencia de hombres en la faz del campo. La ininterrumpida sobra de brazos de los jornaleros del campo, pese a la disminución de su número y a la masa creciente de lo que producen, es la fuente de su pauperismo. Su pauperismo eventual es uno de los motivos de su éxodo y la fuente principal de su penuria de viviendas, que viene a vencer en ellos la última capacidad de resistencia, convirtiéndolos en verdaderos esclavos de sus terratenientes y colonos, con lo que el salario mínimo adquiere para ellos la firmeza de una ley natural. De otra parte, a pesar de su constante superpoblación relativa, el campo adolece, al mismo tiempo, de escasez de población. Este hecho no se revela solamente con carácter local en los puntos en que el flujo de hombres hacia las ciudades, las minas, las construcciones de ferrocarriles, etc., se manifiesta con demasiada celeridad. Se revela en todas partes, tanto en las épocas de cosechas como en la primavera y en el verano, en las muchas ocasiones en que la agricultura inglesa, muy minuciosa e intensiva, reclama brazos auxiliares. Hay siempre demasiados jornaleros del campo para las necesidades corrientes de la agricultura y pocos para las labores temporales o extraordinarias. Así se explica que en los documentos oficiales nos encontremos con quejas contradictorias y simultáneas de los mismos pueblos acerca de la escasez y de la sobra de trabajo. La escasez temporal o local de trabajo no hace subir los jornales, sino que arrastra a las mujeres y los niños a las labores del campo y hace bajar el límite mínimo de edad de los jornaleros. Y tan pronto como la explotación de las mujeres y los niños adquiere un margen considerable, se convierte, a su vez, en un nuevo resorte para la eliminación de jornaleros masculinos y adultos y para la reducción de los jornales. En la parte oriental de Inglaterra florece un espléndido fruto de este círculo vicioso, el llamado sistema de cuadrillas o grupos, sobre el cual hemos de insistir aquí brevemente. El sistema de cuadrillas impera casi exclusivamente en Lincolnshire, Huntingdonshire, Cambridgeshire, Norfolk, Suffolk y Nottinghamshire. Con carácter esporádico, se aplica también en los condados vecinos de Northampton, Bedford y Rutland. Tomaremos como ejemplo Lincolnshire. Gran parte de este condado es terreno nuevo, formado por antiguos pantanos o también, como en algunos otros de los condados citados más arriba, por terrenos arrancados al mar. La máquina de vapor ha hecho maravillas en la desecación de estas tierras. Terrenos que antes eran pantanos y dunas, son ahora mares espléndidos de trigo y rinden a sus propietarios las rentas más elevadas. Otro tanto acontece con las tierras aluviales creadas artificialmente, como en la isla de Axolme y en las otras parroquias situadas en la orilla del Trent.
A medida que surgían los nuevos arriendos, no solo no se construían nuevos cottages, sino que se derribaban los antiguos. La demanda de brazos se cubre con los habitantes de las aldeas abiertas, situadas a varias millas de distancia, a lo largo de las calzadas, que van culebreando a lo largo de las colinas. Allí habla ido a refugiarse años atrás la población, huyendo de las largas inundaciones invernales. Los obreros domiciliados en fincas de 400 a 1,000 acres, a estos se da el nombre de confined labourers, solo se utilizan para las labores pesadas de carácter permanente, ejecutadas con ayuda de caballos. Apenas hay un cottage por cada 100 acres, un acre igual 40, 47 áreas o 1,584 yugadas prusianas. Un colono de Finland, por ejemplo, declara ante la comisión investigadora: mi arriendo abarca 320 acres, todo tierras de trigo. No hay en él ningún cottage. Uno de los obreros vive ahora en mi casa. Tengo a 4 jornaleros de los que trabajan con los caballos, alojados en los alrededores. Las labores ligeras, que exigen muchos brazos, se ejecutan por medio de cuadrillas. La tierra exige muchas labores ligeras, tales como el sachar y el escardar, estercolar, limpiar el campo de piedras, etc. Estas labores las ejecutan cuadrillas o grupos organizados de jornaleros, residentes en las aldeas abiertas. Las cuadrillas están formadas por 10 a 40 y hasta 50 personas. Mujeres, jóvenes de ambos sexos, de 13 a 18 años, si bien no suelen admitirse muchachos de 13 años para arriba, y niños también de ambos sexos, de 6 a 13 años. A la cabeza del grupo va el gangmaster o capataz, que es siempre un simple bracero y en la mayoría de los casos un tunante, vicioso, poco aplicado, borracho, pero dotado de cierto espíritu emprendedor y de savoir-faire. Es el que se encarga de alistar a las gentes de su cuadrilla y de contratarlas con el colono, generalmente a destajo. Su salario, por término medio, no excede gran cosa del de un simple jornalero, depende casi por entero de la destreza con que sepa sacar a su cuadrilla la mayor cantidad posible de trabajo en el menor tiempo. Los colonos han descubierto que las mujeres solo trabajan bien bajo la dictadura de un hombre, y que, una vez lanzados, las mujeres y los niños, cosa que ya sabía Fourier, derrochan sus energías con verdadera furia. El bracero varón adulto es tan perverso, que se las arregla para administrar estas energías como mejor le conviene. El capataz se desplaza de unas fincas a otras y de este modo da trabajo a su cuadrilla durante 6 u 8 meses al año. De aquí que su clientela tenga en él una salida mucho más rentable y segura para los brazos de las familias obreras que un patrono aislado, el cual no da trabajo a los niños más que en determinadas ocasiones. Esta circunstancia contribuye a consolidar su influencia en las aldeas abiertas, hasta el punto de que los niños casi nunca pueden contratarse no siendo por medio de él. La explotación individual del trabajo infantil, aparte de las cuadrillas, es el negocio complementario de estas gentes. Los lados negros de este sistema son el agobio de trabajo de los niños y de los jóvenes de ambos sexos, las marchas fatigosas, pues los jornaleros tienen que andar 5, 6 y hasta 7 millas para ir y otras tantas para volver de las fincas en que trabajan y, por último, la desmoralización de las cuadrillas. Aunque el capataz, al que en algunas comarcas llaman el arreador de driver, va armado de una vara larga, la emplea muy raras veces y las quejas acerca de malos tratos no abundan. Este capataz es un emperador democrático o una especie de cazador de ratas. Necesita gozar de cierta popularidad entre sus súbditos, y los atrae por la fama de gitanería que florece bajo sus auspicios. Un grosero libertinaje, una alegre francachela y la más desvergonzada obscenidad prestan sus encantos a la cuadrilla. El capataz suele pagar a su gente en una taberna, y en los días de paga es corriente verle volver al pueblo tambaleándose, sostenido a ambos lados por 2 fornidas mozas, y detrás la cuadrilla de niños y mozalbetes, haciendo beza y entonando cantares obscenos. Por el camino de regreso, está a la orden del día lo que Fourier llama fanerogamia. Son frecuentísimos los casos de muchachas de 13 y de 14 años embarazadas por mozalbetes de la misma edad. Las aldeas abiertas, donde se reclutan los contingentes de las cuadrillas, son verdaderas Sodomas y Gomorras, y en ellas se registran el doble de hijos naturales que en el resto del reino. ¿Qué puede esperarse, en materia de moralidad, de las mujeres casadas educadas de muchachas en esta escuela? Ya lo hemos apuntado más arriba. Sus hijos, si el opio no los manda a la sepultura, se convierten en carne de cañón para las cuadrillas. La cuadrilla, en su forma clásica, tal como acabamos de describirla, es la llamada cuadrilla pública, corriente o trashumante, public, common or tramping gang, pues existen, además, las cuadrillas privadas, private gangs.
Estas se forman lo mismo que las públicas, pero no son tan numerosas y, en vez de estar capitaneadas por un capataz, trabajan bajo las órdenes de un criado viejo al que el amo no le encuentra empleo mejor. Aquí, no reina la misma gitanería, pero, según todos los testimonios, los jornales y el trato de los niños son peores. El sistema de cuadrillas, que se ha venido extendiendo considerablemente en estos últimos años, no se ha creado, indudablemente, en interés de los capataces. Se ha creado para que se enriquezcan los grandes arrendatarios o los terratenientes. Desde el punto de vista del arrendatario, no cabe método más ingenioso para mantener a su personal obrero muy por debajo del nivel normal, teniendo siempre a mano los brazos complementarios para las labores complementarias, arrancando la mayor cantidad posible de trabajo con la menor suma posible de dinero y dejando sobrantes a los jornaleros varones adultos. Después de lo que expusimos más arriba, se comprende que, por una parte, se reconozca el paro más o menos extenso del bracero del campo, mientras que, por otra parte, se declara necesario el sistema de cuadrillas, por la escasez de brazos de hombres y su emigración a las ciudades. Las tierras limpias de maleza y las malas hierbas humanas de Lincolnshire, etc., son los dos polos opuestos de la producción capitalista. Irlanda. Antes de poner fin a esta sección, hemos de trasladarnos por un momento a Irlanda. Veamos, en primer lugar, los hechos que aquí interesan. En 1841, la población de Irlanda ascendía a 8.222.664 personas. En 1851, baja a 6.623.985. En 1861, a 5,5 millones, aproximadamente al nivel de 1801. El descenso de población comienza con el año de hambre de 1846. En menos de 20 años, Irlanda pierde más de 5,16 de su censo de población. La emigración total, desde mayo de 1851 hasta julio de 1865, asciende a 1.591.487 personas. Durante los últimos 5 años, de 1861 a 1865, la cifra de emigrantes es de más de 500.000. Desde 1851 a 1861, el número de casas habitadas disminuye en 52,990. El número de fincas de 15 a 30 acres llevadas en arriendo crece, desde 1851 a 1861, en unas 61,000, el de las fincas de más de 30 acres en 109,000. En cambio, la cifra total de arriendos disminuye en 120,000, disminución que, por tanto, se debe exclusivamente a la desaparición de arriendos inferiores a 15 acres, o sea a su centralización. El descenso de población llevó naturalmente aparejado, a grandes rasgos, una disminución de la masa de productos. Para nuestros fines, basta con que nos fijemos en los 5 años de 1861 a 1865, durante los cuales emigran más de 500.000 de irlandeses, disminuyendo en más de 1/3 de millón la cifra absoluta de habitantes, véase cuadro. Cuadro ascenso de ganadería. Resultados del cuadro anterior. Cuadro B. Aumento o descenso de la extensión de tierras destinadas a labor y a pastos o prados, en acres. Cuadro C. Aumento o disminución de la extensión de tierras cultivadas, producto por acre y producto total en 1865, comparado con 1864. 1. Estos datos fueron tomados de los materiales de la Agricultural Statistics Ireland. General Abstracts, Dublín, años 1860 ss. Y Agricultural Statistics Ireland. Tables showing the estimated average produce, etc. Dublín, 1866. Como se sabe, estas estadísticas tienen carácter oficial y son presentadas todos los años al Parlamento. Adición a la 2da. Edición. Las estadísticas oficiales arrojan, para el año 1872, una disminución en el área cultivada, que es, comparada con la de 1871, de 134.915 acres. Se advierte un aumento en los cultivos de hortalizas y verduras, nabos, acelgas, etc., y una disminución en el área de los cultivos siguientes. Trigo 16.000 acres. Avena 14.000 acres. Cebada y centeno 4.000 acres. Patatas 66.632 acres. Lino 34.667 acres y prados, alfalfa, algarrobas y nabinas, 30.000.
En el área de cultivo dedicada al trigo se manifiesta, en los últimos 5 años, la siguiente escala descendente. 1868, 285.000 acres. 1869, 280.000 acres. 1870, 259.000 acres. 1871, 244.000. 1872, 2288, 000. En 1872 registramos, en números redondos, por lo que a la ganadería se refiere, una disminución de 2.600 cabezas de ganado caballar, 80.000 de vacuno, 68.600 de lanar y 236 de cerda. Estones de 14 libras. Detengámonos ahora en la agricultura, que suministra los medios de vida para el ganado y para el hombre. En el cuadro que figura a continuación se registra el descenso o el aumento de la producción en cada año, con referencia al inmediatamente anterior. Entre los cereales se incluyen el trigo, la avena, la cebada, el centeno, las alubias y los guisantes. Entre las verduras y hortalizas, las patatas, los nabos, la remolacha, las acelgas, las zanahorias, las berzas y coliflor, las espinacas, etc. En 1865, se incorporan a la rúbrica de prados 127,470 acres, lo cual se debe principalmente a que disminuye en 101,543 acres la extensión de tierras clasificadas como tierras yermas estériles y turberas. Si comparamos el año 1865 con el de 1864, vemos que la cosecha de cereales disminuye en 246,667 quarters. 48,999 de trigo, 166,605 de avena, 29,892 de cebada, etc. Disminución de la cosecha de patatas, a pesar de haber aumentado en 1865 el área de este cultivo, 446,398 toneladas, etc. Véase cuadro C. Pasemos ahora del movimiento de la población y de la producción agrícola de Irlanda al movimiento de la bolsa de sus terratenientes, grandes arrendatarios y capitalistas industriales. Este movimiento se refleja en las oscilaciones del impuesto sobre la renta. Para comprender el cuadro D, importa saber que la rúbrica D, beneficios, con exclusión de los obtenidos por los colonos, engloba también los llamados beneficios profesionales, es decir, las rentas de los abogados, médicos, etc. Las rúbricas C y E, que no incluimos en nuestro cuadro, se refieren a los sueldos de los funcionarios, oficiales del ejército, pensionistas, acreedores de la deuda pública, etc. Cuadro D. Ingresos que tributan por el impuesto sobre la renta, en libras esterlinas. Rúbrica A. Rentas del suelo. Rúbrica B. Beneficios de colonos. Rúbrica D. Beneficios industriales. AE. Total de rentas. El aumento de las rentas englobadas bajo la rúbrica D solo representa, desde 1853 a 1864, un promedio anual del 0,93, mientras que en la Gran Bretaña asciende, durante el mismo periodo, a 4,58. El cuadro siguiente se refiere a la distribución de los beneficios, con exclusión de los percibidos por los colonos, en los años de 1864 y 1865. Cuadro E. Rúbrica D. Rentas por beneficios, superiores a 60 libras esterlinas, en Irlanda. Inglaterra, país de producción capitalista desarrollada y predominantemente industrial, habría quedado exangüe si la hubieran sometido a una sangría como la que ha sufrido la población irlandesa. En la actualidad, Irlanda no es más que un distrito agrícola de Inglaterra, separado de esta por un ancho canal, y que le suministra trigo, lana, ganado, y reclutas para su ejército. La despoblación ha dejado baldías muchas tierras, mermando considerablemente la producción agrícola, y, a pesar de haber dilatado el área destinada a la ganadería, en algunas ramas de esta se registra un descenso absoluto, y en otras un progreso perceptible e interrumpido por constantes retrocesos. Sin embargo, con el descenso de la masa de población, las rentas del suelo y los beneficios de los colonos aumentan continuamente, aunque los últimos de un modo menos constante que las primeras. La razón de esto se alcanza fácilmente. De una parte, al concentrarse las tierras arrendadas y transformarse muchas tierras de labor en terrenos de pastos, se convierte en producto excedente una parte mayor del producto total. El producto excedente aumenta a pesar de disminuir el producto total, de que aquel es una fracción.
De otra parte, el valor en dinero de este producto excedente aumenta todavía más deprisa que su masa, gracias al alza experimentada por los precios de la carne, la lana, etc., en el mercado inglés, durante estos últimos 20, y sobre todo durante los últimos 10 años. Los pequeños medios de producción, que el propio productor utiliza como medios de trabajo y de vida, sin explotarlos mediante la absorción de trabajo ajeno, no constituyen capital, como tampoco constituye mercancía el producto consumido por el mismo productor. Y aunque disminuyese la masa de población, y con ella la masa de los medios de producción aplicados en la agricultura, aumentó la masa de capital empleado en ella, al convertirse en capital una parte de los medios de producción desperdigados antes en poder de los productores. El capital global de Irlanda invertido al margen de la agricultura, en la industria y en el comercio, fue acumulándose, durante los 2 últimos decenios, lentamente y bajo constantes fluctuaciones. En cambio, se desarrolló con gran celeridad la concentración de los elementos individuales que lo integraban. Finalmente, por insignificante que fuese su desarrollo absoluto, relativamente, es decir, en proporción al censo de población decreciente, aumentado. Vemos, pues, desarrollarse ante nuestros mismos ojos, en gran escala, el proceso más hermoso que la economía ortodoxa podía apetecer para demostrar su dogma de que la miseria proviene de la superpoblación absoluta y de que el equilibrio se restablece mediante la despoblación. Estamos ante un experimento harto más importante que el de aquella peste de mediados del siglo XIV, tan ensalzada por los maltusianos. Diremos de pasada que si era ya algo escolásticamente simplista querer aplicar al régimen de producción y al correspondiente régimen de población del siglo XIX la pauta del siglo Schiff, este simplismo no echaba de ver, además, que, si del lado de acá del canal, en Inglaterra, aquella peste que diezmó a la población liberó y enriqueció a los campesinos, del lado de allá, en Francia, trajo consigo una mayor esclavitud y una miseria redoblada. En 1846, el hambre azotó en Irlanda a más de 1 millón de hombres, pero todos pobres diablos. Este azote no afectó en lo más mínimo a la riqueza del país. El éxodo que le siguió durante 20 años y que todavía hoy va en aumento, no diezmó, como hizo por ejemplo la Guerra de los 30 años, los medios de producción a la par que los hombres arrastrados por él. El genio irlandés inventó un método completamente original para lanzar a un pueblo esquilmado, como por ensalmo, a una distancia de miles de millas del escenario de su miseria. Los emigrantes trasplantados a los Estados Unidos remiten todos los años a casa cantidades de dinero para pagar el pasaje a los demás miembros de la familia. Cada tropel que migra arrastra, al año siguiente, a otro tropel de compatriotas. Y así, en vez de costarle dinero a Irlanda, la emigración se convierte en una de las ramas más rentables de su industria de exportación. Y es, finalmente, un proceso sistemático, que no se limita a abrir un boquete en la masa del pueblo, sino que extrae de ella todos los años más hombres que los que repone la procreación, con lo cual en el nivel absoluto de la población desciende de año en año. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto para los que se quedaron en el país, para los obreros irlandeses curados del mal de la superpoblación? Se ha conseguido con ello que la superpoblación relativa sea hoy tan grande como antes de 1846. Que los jornales continúen siendo tan bajos, que la angustiosa escasez de trabajo haya aumentado y que la miseria en el campo esté gestando una nueva crisis. Las causas de esto son bien sencillas. La revolución de los métodos agrícolas avanzó al mismo paso que la emigración. La producción de superpoblación relativa ganó la delantera a la despoblación absoluta. Si nos fijamos en el cuadro C, veremos que la transformación de tierras de labor en terrenos de pastos tiene que traducirse aquí en consecuencias todavía más agudas que en Inglaterra. Aquí, a la par con la ganadería, aumenta el cultivo de hortalizas y legumbres. Allí, disminuye. Mientras que grandes masas de antiguas tierras de labor quedan yermas o se convierten en praderías permanentes, gran parte de los antiguos terrenos baldíos y de las antiguas turberas sirven para la expansión de la ganadería. Los pequeños y medianos colonos, entre los que incluyo los que no llevan en arriendo más de 100 acres, siguen representando, aproximadamente, 8-10 de la cifra total. Sobre ellos actúa progresivamente, en grado mucho más intensivo que antes, la concurrencia de la agricultura explotada por métodos capitalistas, y esto hace que pasen constantemente a engrosar la clase de los asalariados.
La única gran industria de Irlanda, la de cordelería, reclama un contingente relativamente pequeño de hombres adultos, y a pesar de lo que se ha extendido desde el encarecimiento del algodón, esta industria solo da trabajo a un contingente relativamente insignificante, en su propia esfera, por efecto de sus incesantes oscilaciones, una superpoblación relativa, aunque crezca en términos absolutos la masa de hombres absorbida por ella. La miseria de la masa campesina es el pedestal sobre el que se alzan gigantescas fábricas de camisas, etc., con un ejército de obreros que se extiende, en su mayoría, por todo el campo. Aquí volvemos a encontrarnos con el sistema del trabajo a domicilio, estudiado más arriba, con sus dos resortes metódicos para la producción de brazos sobrantes, a saber, salarios bajos y jornadas largas. Finalmente, aunque la despoblación no acarrea aquí consecuencias tan desastrosas como en un país de producción capitalista desarrollada, no deja de repercutir constantemente en el mercado interior. La brecha que abre la emigración, no solo comprime la demanda local de trabajo, sino que merma también los ingresos de los pequeños tenderos, de los artesanos y de los modestos industriales en general. De aquí el descenso que se advierte en el cuadro E.P. 597, en las rentas de 60 a 100 libras esterlinas. En los informes de los inspectores de la beneficencia irlandesa, 1870, tenemos una exposición elocuente de la situación en que se hallan los jornaleros del campo de Irlanda. Funcionarios de un gobierno que solo se sostiene por la fuerza de las bayonetas y apelando al estado de guerra, unas veces franco y otras encubierto, estos inspectores tienen que rodear sus informes de todas esas cautelas de lenguaje que sus colegas ingleses desprecian, pero, con todo, no permiten a su gobierno hacerse ilusiones. Según ellos, el tipo de jornales que se abonan en el campo y que es todavía muy bajo, ha experimentado, sin embargo, en los últimos 20 años, una subida del 50 al 60%, siendo en la actualidad, por término medio, de 6 a 9 chelines a la semana. Pero, detrás de esta aparente alza, se esconde un descenso real de los salarios, pues la subida no compensa siquiera el alza de precios de los artículos de primera necesidad durante ese mismo periodo. Lo prueba el siguiente extracto, sacado de los cálculos oficiales de un asilo irlandés. Promedio semanal de los gastos de manutención por persona. Como vemos, el precio de los artículos de comer de primera necesidad casi se duplica, durante este periodo, y el de los artículos de vestir sube exactamente al doble. Pero, aún prescindiendo de esta desproporción y limitándonos a comparar los tipos de salarios expresados en dinero, no llegaríamos, ni con mucho, a un resultado satisfactorio. Antes de la epidemia de hambre, la gran masa de los jornales, en el campo, se abonaban en especie. Solo una parte pequeñísima se hacía efectiva en dinero. Hoy, lo normal es el pago en metálico. Ya de este solo hecho desprende que, cualesquiera que fuesen las oscilaciones del salario real, su nivel en dinero tenía necesariamente que subir. Antes de la epidemia de hambre, el jornalero del campo poseía un pedacito de tierra, en el que sembraba patatas y criaba cerdos y gallinas. Hoy, no solo tiene que comprar todo lo que necesita para vivir, sino que además, ha perdido todo lo que antes ingresaba por la venta de los cerdos, las gallinas y los huevos. En realidad, antes los jornaleros del campo se confundían con los pequeños arrendatarios y formaban casi siempre la retaguardia de los grandes y medianos arriendos, en los que tenían siempre trabajo. Es después de la catástrofe de 1846 cuando comienzan a aparecer como un fragmento de la clase de los simples braceros, como un sector social aparte, unido ya a sus patronos por el único vínculo del jornal en dinero. Sabemos ya cuál era el estado de sus viviendas en 1846. De entonces para acá no ha hecho más que empeorar. Una parte de los jornaleros, que, sin embargo, disminuye de día en día, sigue viviendo en las tierras de los arrendatarios, hacinados en chozas, cuyos horrores superan con mucho a los que veíamos desfilar a este respecto en los distritos agrícolas ingleses. Esto que decimos puede aplicarse a todas las zonas, con excepción de algunas comarcas del Ulster. En el sur, a los condados de Cork, Limerick, Kilkenny, etc. En el este, a Wicklow, Wexford, etc. En el centro, a King, Essex Kents County, Dublín, etc. En el norte, a Down, Antrim, Tyrone, etc. En el oeste, a Sligo, Roscommon, Mayo, Galway, etc. Exclama uno de los inspectores, una vergüenza para la religión y la civilización de este país. Para hacer más grata a los braceros la habitabilidad de sus cuevas, se les confisca sistemáticamente el pedacito de tierra anexo a ellas desde tiempo inmemorial.
La conciencia de esta especie de proscripción a que los lanzan el terrateniente y sus administradores despierta en los braceros los naturales sentimientos de hostilidad y de odio contra quienes los tratan como a una raza de parias. El primer acto de la revolución agraria, realizado en gran escala y como si obedeciese a una consigna dada desde arriba, fue derruir las chozas levantadas en las tierras de labor. Esta medida obligó a muchos jornaleros a buscar refugio en aldeas y ciudades. Aquí, se les arrojó, como a la hez de la sociedad, a desvanes, tabucos y sótanos y en los recovecos de los peores suburbios. Millares de familias irlandesas, que, hasta según testimonios de ingleses llenos de prejuicios nacionales, se distinguían por su especial apego al hogar, por su despreocupada alegría y por la pureza de sus costumbres domésticas, viéronse de pronto desarraigadas de su medio y trasplantadas a los semilleros del vicio. Los hombres tienen que pedir ahora trabajo a los colonos de la vecindad y solo lo obtienen por días, es decir, en la más precaria de las formas del salario. Además, vense obligados a recorrer a pie grandes distancias para ir y volver hasta las tierras en que trabajan, muchas veces mojados como las ratas y expuestos a otros rigores, fuentes de fatigas, de enfermedades y, por tanto, de penuria. Las ciudades tenían que recibir, año tras año, lo que se reputaba como un exceso de obreros en los distritos agrícolas, y luego, todavía se extrañan de que en las ciudades y en las aldeas haya exceso, y en el campo falta de brazos. En realidad, esta escasez de brazos solo se percibe en las épocas en que las faenas del campo apremian, en la primavera y en otoño, mientras que durante el resto del año quedan muchísimos brazos ociosos. Después de la cosecha, desde octubre hasta la primavera, apenas hay trabajo para ellos y, aun durante las épocas de trabajo, pierden no pocas veces días enteros y se hallan expuestos a sufrir interrupciones de trabajo de todas clases. Estas consecuencias de la revolución agrícola, es decir, de la transformación de las tierras de labor en terrenos de pastos, del empleo de maquinaria, del rigurosísimo ahorro de trabajo, etc., se ven agudizadas todavía más por esos terratenientes modelo que, en vez de ir a gastarse alegremente sus rentas al extranjero, condescienden a instalarse a vivir en sus dominios irlandeses. Para que la ley de la oferta y la demanda no se sienta lesionada, estos caballeros cubren ahora casi toda su demanda de trabajo con sus pequeños arrendatarios, quienes de este modo se ven obligados a matarse trabajando para sus terratenientes por un jornal, generalmente más reducido que el de los simples braceros, sin tener en cuenta las incomodidades y las pérdidas que para ellos supone el tener que abandonar sus propias tierras en las épocas de siembra o de recolección. La inseguridad e irregularidad del trabajo, la frecuente repetición y larga duración de sus interrupciones, síntomas todos de la existencia de una superpoblación relativa, figuran en los informes de los inspectores de beneficencia como otras tantas quejas del proletariado agrícola irlandés. Se recordará que el proletariado rural inglés nos mostraba también fenómenos semejantes. La diferencia está en que en Inglaterra, país industrial, la reserva fabril se recluta en el campo, mientras que en Irlanda, país agrícola, la reserva rural se recluta en las ciudades, refugio de los campesinos arrojados del terruño. Allí, los brazos sobrantes de la agricultura se convierten en obreros fabriles. Aquí, los asalariados urbanos, siguen siendo obreros agrícolas y se ven constantemente empujados de nuevo al campo en busca de trabajo. Los informes oficiales resumen en los términos siguientes la situación material de los jornaleros del campo. Aunque viven con la mayor frugalidad, su jornada apenas alcanza para costear la casa y la comida del jornalero y de los suyos. Para poder comprarse ropa, necesitan contar con otros ingresos, la atmósfera de sus viviendas, unida a otras privaciones, expone a esta clase, de un modo especialísimo, a los estragos del tifus y de la tuberculosis. No es, pues, extraño que, según testimonio unánime de los informadores, cunda en las filas de esta clase un sombrío descontento ante su situación, que sientan la nostalgia del pasado, aborrezcan el presente y desesperen del porvenir, dejándose ganar por las ideas lamentables de los demagogos y no teniendo más obsesión que una. Emigrar a Norteamérica. He ahí el país maravilloso en que la gran panacea maltusiana, la despoblación, ha transformado a la verde Erin. Para conocer la vida placentera que llevan los obreros manufactureros de Irlanda, baste un ejemplo. En mi reciente viaje de inspección al norte de Irlanda, dice el inspector fabril inglés Robert Baker, me impresionó el esfuerzo hecho por un obrero irlandés calificado para dar una educación a sus hijos, a pesar de su gran penuria. Citaré literalmente su declaración, tal y como la recogí de sus labios. En prueba de que se trata de un obrero diestro, baste decir que se le emplea en la fabricación de artículos para el mercado de Manchester. Johnson.
Soy Bedler y trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados, terminamos hacia las 6 de la tarde y nos quedan 3 horas para comer y descansar. Por este trabajo gano 10 chelines y 6 peniques a la semana. Mi mujer trabaja también y gana 5 chelines semanales. Tengo 5 hijos. La hija mayor, que tiene 12 años, cuida de la casa. Es nuestra cocinera y la única ayuda que tenemos. Prepara a los hermanitos menores para mandarlos a la escuela. Mi mujer se levanta cuando yo y salimos de casa juntos. Una muchacha que pasa por delante de mi casa todas las mañanas, me despierta a las 5:30. No comemos nada antes de entrar a trabajar. Mi hija mayor, con sus 12 años, cuida de los pequeños todo el día. Nos desayunamos a las 8, volviendo para ello a casa. Tenemos té una vez a la semana. Los demás días, una papilla, stirabout, que unas veces es de avena y otras veces de harina de maíz, lo que podemos conseguir. En invierno, añadimos a la harina de maíz un poco de agua y azúcar. En verano, recogemos algunas patatas, que sembramos en un pedacito de tierra. Cuando se acaban, volvemos a la papilla. Y así un día y otro, domingos y días de semana, todo el año. Por las noches, al terminar la faena, me siento siempre fatigadísimo. Como extraordinario, comemos a veces un bocado de carne, pero muy de tarde en tarde. Mandamos a 3 niños a la escuela, por la que tenemos que pagar un penique por cada uno a la semana. Por alquiler de casa pagamos 9 peniques semanales. La turba y el fuego nos cuestan, cuando menos un chelín y 6 peniques cada 2 semanas. Ahí tenéis los salarios de Irlanda, ahí tenéis la vida de un obrero irlandés. La miseria de Irlanda vuelve a ser tema diario en Inglaterra. A fines de 1866 y comienzos de 1867, uno de los magnates del campo irlandés, Lord Dufferin, se debatía en el Times buscando la solución del problema. ¡Qué magnanimidad, la de este gran señor! Repasando el cuadro vemos que, mientras en 1864, de los 368,610 libras esterlinas de beneficios totales, entre 3 artistas de la plusvalía se embolsaban 262,610 libras esterlinas, en 1865 estos 3 virtuosos de la abstinencia se embolsan ya 274,448, de los 669,979, a que asciende el total de beneficios. En 1864, tenemos a 26 artistas de la plusvalía con 646,377 libras esterlinas, en 1865 son 28 a distribuirse 736,448. En 1864, 121 artistas de la plusvalía se reparten 1,066,912 libras esterlinas, en 1865 el botín es de 1,320,996 para 186. En 1864, 1,131 artistas de la plusvalía se apropian 2,150,818 libras esterlinas, casi la mitad del total de beneficios anuales. En 1865 son 1,194 caballeros de estos a repartirse 2,418,933, es decir, más de la mitad de la suma global. Ahora bien, la parte del león que devora todos los años un puñado cada vez más pequeño de magnates terratenientes de Inglaterra, Escocia e Irlanda, en este botín de la renta nacional, es tan monstruosa, que la prudencia de los gobernantes ingleses ha juzgado oportuno no publicar, por lo que se refiere a la distribución de la renta de la tierra, los mismos materiales estadísticos que se dan a conocer respecto al reparto de los beneficios. Uno de estos magnates agrarios es Lord Dufferin. Pensar que los rollos de rentas y los beneficios pueden ser nunca excesivos o que su plétora se halla relacionada de algún modo con la plétora de la miseria de las masas del pueblo es, naturalmente, una creencia tan malsana, un sound, como poco respetable. Él se atiene a los hechos. Y el hecho es, que a medida que disminuye el censo irlandés de población crecen los rollos de rentas de Irlanda, que la despoblación beneficia a los terratenientes, y, por tanto, a la tierra, y, por tanto, al pueblo, que no es más que un accesorio de aquella. El Lord entiende que Irlanda tiene aún exceso de población y que la corriente emigratoria fluye todavía con demasiada lentitud. Para ser completamente feliz, Irlanda debería sacrificar todavía, por lo menos, a 1/3 de millón de proletarios.
Y no se crea que este Lord, hombre además aficionado a la poesía, es un médico de la escuela de sangrado, aquel personaje que, cuando el enfermo no experimentaba mejoría, le recetaba una sangría, y volvía a sangrarle hasta que el paciente perdía, con la última gota de sangre, la enfermedad. Lord Dufferin exige una nueva sangría de 1/3 de millón, y no la de 2 millones que es, aproximadamente, sin cuyo desagüe no podrá implantarse Nerin el paraíso terrenal. La prueba es fácil de aportar. Número y extensión de los arriendos en Irlanda en 1864. En los años de 1851 a 1861, la centralización destruyó principalmente los arriendos de las 3 primeras categorías, los de 1 a 15 acres de cabida. Eran estos los primeros que debían desaparecer. Esto dio como resultado 307,058 colonos sobrantes, lo que, asignando a la familia una cifra media, muy baja, de 4 individuos, hace un total de 1,228,232 personas. Partiendo del supuesto extravagante de que la cuarta parte de esta cifra vuelve a ser absorbida después de hecha la revolución agraria, quedan como pasto de emigración 921,174 personas. Los arriendos de las categorías 4, 5 y 6, desde 15 hasta 100 acres, son, como se sabe desde hace mucho tiempo en Inglaterra, demasiado pequeños para el cultivo capitalista de cereales, y para pasto de ovejas magnitudes insignificantes. Arrancando de los mismos supuestos que arriba, tenemos pues, otras 788,761 personas listas para emigrar. Suma total. 1,709,532. Y, con la petit bien mangeant, los ojos del gran rentista no tardarán en descubrir que, con 3,5 millones de habitantes, Irlanda sigue siendo un país miserable, y lo sigue siendo por estar demasiado poblada, razón por la cual el proceso de despoblación debe seguir su curso, para que este país pueda cumplir su verdadera misión, la de servir de pradera y de pastizal para los ganados ingleses. Este lucrativo método tiene también, como todo lo bueno en este mundo, sus inconvenientes. Con la acumulación de rentas en Irlanda progresa la acumulación de irlandeses en Norteamérica. El irlandés, desalojado de su tierra por las ovejas y los bueyes, reaparece al otro lado del océano convertido en feniano. Y frente a la vieja reina de los mares se alza, amenazadora y cada día más temible, la joven república gigantesca. Acerba fata romanos aguntes celusque fraternae necis. 2. Estos datos fueron tomados de los materiales de la Agricultural Statistics Ireland. General Abstracts, Dublín, años 1860 ss. Y Agricultural Statistics Ireland. Tables showing the estimated average produce, etc. Dublín, 1866. Como se sabe, estas estadísticas tienen carácter oficial y son presentadas todos los años al Parlamento. Adición a la 2da. Edición. Las estadísticas oficiales arrojan, para el año 1872, una disminución en el área cultivada, que es, comparada con la de 1871, de 134.915 acres. Se advierte un aumento en los cultivos de hortalizas y verduras, nabos, acelgas, etc., y una disminución en el área de los cultivos siguientes. Trigo 16.000 acres. Avena 14.000 acres. Cebada y centeno 4.000 acres. Patatas 66.632 acres. Lino 34.667 acres y prados, alfalfa, algarrobas y nabinas, 30.000. En el área de cultivo dedicada al trigo se manifiesta, en los últimos 5 años, la siguiente escala descendente. 1868, 285.000 acres. 1869, 280.000 acres. 1870, 259.000 acres. 1871, 244.000. 1872, 2.288, 000. En 1872 registramos, en números redondos, por lo que a la ganadería se refiere, una disminución de 2.600 cabezas de ganado caballar, 80.000 de vacuno, 68.600 de lanar y 236 de cerda. Estones de 14 libras.